Muy buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios. Mi nombre es Alexander Cortés, mi compañero y mi otro compañero. En este video vamos a desarrollo a la actividad número 2 de la materia Estadística Descriptiva. A continuación van a ver el desarrollo. Es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos que se representa por la letra N. Frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Se interpreta como el número de observaciones menores o iguales al mismo valor de la variable. Esta es así como se puede identificar la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta relativa es la proporción de veces que se repite un determinado dato. Es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. Esta es la fórmula para hallar la frecuencia relativa. La suma de las frecuencias relativas siempre es igual a 1. Frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa es el número de observaciones menores, iguales o mismo valor de la variable, pero en forma relativa. Esta es la fórmula para hallar la frecuencia relativa acumulada y la solución como un pequeño ejemplo. Tabla de frecuencias de datos no agrupados. La tabla de frecuencias de datos no agrupados indica las frecuencias con que aparecen los datos estadísticos, sin que se haya hecho ninguna modificación al tamaño de las unidades originales. En estas distribuciones, cada dato mantiene su propia identidad después de la distribución de frecuencia que se ha elaborado. En estas distribuciones, los valores de cada variable han sido solamente reagrupados, sigue siendo orden lógico con sus respectivas frecuencias. Tabla de frecuencias de datos agrupados. La tabla de frecuencias de datos agrupados es aquella distribución en la que los datos estadísticos se encuentran ordenados en clase y con la frecuencia de cada clase, es decir, los datos originales de varios valores adyacentes del conjunto se combinan para forma de intervalo de clase. La tabla de frecuencias agrupadas se emplea generalmente si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Los intervalos se forman teniendo presente que el límite inferior de una clase pertenece al intervalo, pero el límite superior no pertenece al intervalo. Se cuenta con el siguiente intervalo. No existe una regla fija de cuántos son los intervalos que se deben hacer. Hay diferentes criterios. La literatura especializada recomienda considerar entre 5 y 20 intervalos. El número de intervalos se presenta por la letra K. El recorrido es el límite dentro del cual están comprometidos todos los valores de la serie de datos. Es la diferencia entre el valor máximo de una variable y el mínimo que esta toma en una investigación cualquiera. Esta es la fórmula para el recorrido. La amplitud de la clase es la diferencia entre el límite superior e inferior de la clase y se representa por la sigla SCI. Esta es la fórmula. Se considera la misma amplitud para todos los intervalos. Las marcas de clases se representan a la variable a través de un valor. Se calcula como el punto medio de clase o bien la semisuma de la clase.
La tabla de frecuencias puede representarse gráficamente en un histograma. Normalmente en el eje vertical se colocan las frecuencias y en el horizontal los intervalos de valores. Estos son los tipos de gráficos estadísticos. Se utilizan para comprar dos o más series para comparar valores entre categorías. Lineales, circulares. Estos son gráficos que nos permiten ver la distribución interna de los datos que representan un hecho en forma de porcentaje sobre un total. Área. En estos tipos de gráficos se busca mostrar la tendencia de la información general en un periodo de tiempo. Cartogramas. En este tipo de gráficos se utiliza para mostrar datos sobre una base geográfica. La densidad de datos se puede marcar por circuitos sombreados, rayados o color. Mixtos. Estos son tipos de gráficos que se representan dos o más series de datos, cada una con un tipo diferente de gráfico. Son gráficos más vistosos y se usan para resaltar las diferencias entre las series. Los histogramas. Estos tipos de gráficos se utilizan para representar distribuciones de frecuencia, algún software específico para estadística. Grafican la curva de Gauss superpuesta con el histograma. Dispersograma. Son gráficos que se construyen dos o más ejes ortogonales de coordenadas, llamados cartesianos. Cada uno corresponde a un par de valores de datos x, y de un mismo elemento suceso. Pictograma. Los pictogramas son los gráficos similares a los gráficos de barras, pero empleando un dibujo en una determinada escala para representar la unidad de medida de los datos. Generalmente, este dibujo puede cortarse para representar datos. En el taller de estadística descriptiva nos dan unos ejercicios a solucionar, en el cual nosotros escogimos el ejercicio número 1, que dice: en una empresa la sección de recursos humanos desea entregar un regalo a los niños de los trabajadores menores de 10 años. Para eso le solicita a cada uno que lleve un cuestionario en el que una de las preguntas corresponde a esa. Con los siguientes datos pregunte una tabla de frecuencia adecuada. En esta tabla es donde nos dan los datos de las edades de los niños. En estas son las edades de los niños, organizadas de menor a mayor edad. Esta es la frecuencia absoluta que hay de cada edad. Para hallar esta frecuencia absoluta acumulada se toma el dato de la primera columna y lo dividimos en el dato de la segunda columna, y que nos da con resultado 0,1 en la primera fila, y así sucesivamente hasta llegar hasta la última columna. En este cuadro podemos ver las edades de los niños de los trabajadores. En este siguiente cuadro podemos ver la edad organizada de 1 año hasta 10 años. En 1 año hay 7 niños, en 2 años hay 9 niños, en 3 años hay 7 niños. Así sucesivamente podremos organizar este diagrama de barras para solucionar el problema de estadística descriptiva. Esto es todo por este video. Esta fue la solución del taller de la actividad 2 de estadística descriptiva.
y muchísimas gracias por su atención.